Bienvenidos al segundo programa Desde las Sombras. Primero les quiero contar dónde nos encontramos. Estamos en la Plaza España, en Paso de los Libres Corrientes. Un lugar que para los que conocen, saben que está rodeada de mitos y leyendas. Y para los que no, les cuento más o menos lo que se dice en la ciudad, lo que fuimos conociendo a lo largo de los años. Primero, casas asombradas a los alrededores. Dicen que se ven presencias también, sombras y demás. Muy cercano estaba conocido como el cementerio indio en su momento. Y bueno, todas estas situaciones, leyendas, historias que fueron pasando de familia en familia han quedado también. Y bueno, es un lugar mítico para lo que es Paso de los Libres. Les cuento además un dato más. Estamos frente a lo que era el hospital de la ciudad. Así que ustedes saquen sus conclusiones de qué se puede llegar a ver en este lugar. Pero también hoy vamos a presentarles esta segunda nota. Estuvimos charlando con Mario, que nos contaba algo que le había sucedido en su infancia. Algo que vio, algo que incluso no lo dejó pasar también. Pero quisiera que ustedes lo puedan escuchar y después seguimos con más. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas. Estamos con Mario Luis Medina, lo conocen como Tato. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Tato? Muy buenas tardes. Bueno, sí, me conocen como Tato, todos acá en Libre me conocen todos como Tato Medina. Tato Medina, así Sí. es. Bueno, Tato, conocíamos una historia, nos contaban que usted, vio algunas cosas, le pasaron algunas cosas, incluso, también que le han contado de parte de su familia, contacto con nosotros le decimos lo sobrenatural, no sé cómo lo toma usted a lo que le fue pasando. ¿Cree que es sobrenatural, que es algo que es normal, todo esto que le sucedió? Y la verdad que no, a lo que me comentaron mis viejas, mi mamá, mi papá, principalmente mi mamá, que son cosas que pasan, son cosas es un espíritu, me decía ella, que anda ahí, anda rodando, vamos a decir. Y y son espíritus, hay muchos espíritus que son buenos, que son Sí. que para el bien de uno, te acompaña. Bien. Te pega un susto, sí, porque
al ver esa cosa que se te cruza en la calle y que no te deja pasar, te da miedo. Y ¿nos puede contar cómo fue esa primera vez que vio a este espíritu que usted decía? ¿Cómo fue en ese momento? Si nos puede, poner en contexto un poco de mira, qué año era, más o menos, si yo, recuerda. Yo estoy hablando en este momento, tengo 58 años, y cuando yo me iba al matadero municipal yo tenía 8 años. Hace 50 años atrás. Hace 50 años Sí. atrás yo me iba al matadero a rebuscarme, a rebuscarme todas las madrugadas, a las 2 de la mañana salía a caballo. Y bueno, y de repente todos los de lunes a sábado trabajaba, menos, sí, de lunes a viernes. Y bueno, y entonces me iba todos los días, y bueno, y resulta que llegó un día que me iba a las 2 de la mañana y tuve que volver. No me dejó pasar una persona que no sabía quién era, vestido todo de blanco. Bien. Se me atravesaba en la calle y no me dejaba pasar el caballo, entonces yo tuve que volver. ¿Usted iba a caballo? Me iba a caballo solito. Bien. Y entonces yo yo que le pegaba al caballo y no había forma. Entonces yo que dije, bueno, volví a casa, estaba a 200, 300 metros de casa, le digo, mamá, no puedo pasar porque se atraviesa una persona todo vestida blanca y no puedo pasar. El caballo no se para, no hay forma de hacerle pasar al caballo. Bufaba al caballo. Sí. Entonces, bueno, y ahí me dice mamá, bueno, mi hijo, está bien, quédate 1 hora, 2 más, tranquilo, porque capaz que era un espíritu, me dice, que algo te está por pasar por el camino, y entonces seguramente no quiere que vos vayas. Claro. Entonces No yo quería que pase. volví de vuelta hasta las 4 de la mañana, intenté de vuelta a pasar. Cuando me iba de vuelta, me volvió a aparecer de vuelta en la misma forma, en el mismo lugar, y no pude pasar, entonces no había forma. Entonces me dice, espera que cuando viene amaneciendo, seguramente clareando todo, ya no va a estar más, se va a ir. Bien. Porque esa persona se va a ir, porque eso está solamente de noche, no de día. Y entonces cuando llegó el día, venía clareando, ahí sí, ahí pasé. Ahí pasó. Ahí pasé, pero el caballo, inclusive en el lugar que el caballo se daba cuenta que aparecía ese... Claro, como que sentía el todavía caballo algo. veía y fue esquivando hasta que pasamos. Hasta que pasó. Pero- ¿Y usted cómo veía, cómo veía a esa persona hablando, ¿no? En la madrugada, a las 2 de la mañana, en una zona que no había luz en ese momento? No, era todo blanco, todo vestido de blanco. Una cosa, todo de blanco. ¿Pero usted tenía alguna luz para ver? O... No. De lejos se No, de veía, lejos digamos. se veía una persona, todo como que tenía una capa blanca. Claro, tenía... Todo pero de blanco. usted le veía el rostro. Era una persona que caminaba. Ah, mire. Porque cuando yo me iba yendo estaba al costado del alambrado Sí. del campo, y cuando yo iba a pasar por la calle se movía ahí. se movía y se me iba para el medio de la calle. Entonces, ¿qué Sí. pasa? El caballo no quería No pasar, quería pasar. como que decía, no va a pasar. ¿Y entonces, le dio miedo? Sí, Era no, chiquito. me daba miedo, lloraba yo, Pero lloraba. después fue igual. Lloraba porque me asustaba, y mi mamá me decía, no, quédate tranquilo, nomás, y qué sé yo, y bueno, y así hasta que... Su mamá le decía que era en realidad un espíritu bueno en Era ese un momento. espíritu que eso te estaba diciendo que algo te va a pasar. Claro, como que lo Y estaba entonces, cuidando. como que me estaba cuidando a mí mismo, y dice, no, quédate tranquilo, que ese es algo. Entonces, a lo mejor, si vos te dejabas pasar, algo te iba a pasar, porque entonces esa persona, capaz que un espíritu no te dejaba. Entonces, Claro. yo volvía de vuelta, Sí. y bueno. Y le volvió a pasar porque siempre iba cerca de las Sí, 2 no, de la y después mañana, cuando le me volvió. iba la noche, porque yo agarraba la zona del Obucito, Sí. agarraba zona de acá por la zona de la Rosera de Itatí, agarraba los Tambos, agarraba por Chorrescano, terminaba ya por el fondo, todo por parte del monte, ¿no? Sí. Tenía que andar y bueno, y escuchaba chiflido cada vez que iba, viste, que se escuchaba, que a veces te subía un frío cuando escuchaba parece que alguien te chiflaba, pero vos en la oscuridad no veía nada. ¿Y cómo hacía para hacerle frente a ese miedo que Y sentía? bueno, y me iba porque mi mamá me decía que yo tenía que, sí o sí tenía que rebuscarme, porque lamentablemente mi mamá quedó con 5 chicos y no, Claro, sí. ¿Y siempre hacía el mismo camino para...? el mismo camino, siempre el mismo camino, por el mismo lugar iba cortando camino. ¿Y en aquel esto tiempo- de la persona que le apareció solo una vez le pasó?
Sí, esa que me pareció solo una vez, solo una vez, solo ¿Y una vez. conoce si a alguien más le pasó alguna vez también ver a esa misma persona? Sí, no, lo que me contaron mi mamá y mis tíos, sí, porque ellos trabajaban en la zona de Tapedicuá y tenían que pasar por el Paso Marque, en el lugar donde hubo muchas muertes. Hubo mucha gente que querían pasarse el lugar en un lugar como el tipo del Troncón. Claro, y entonces hay que pasar, y cuando está crecido el lugar es muy peligroso, te arrastra la correntada. Y mucha gente se murieron, iban a caballo y le arrastraban y morían ahogados. Y por eso hay muchas almas que están ahí, viste, dando vueltas. Y ahí terminó, creo que la guerra también terminó de la Triple Alianza. Terminó ahí, hay muchas cruces, hay tipo un cementerio. Claro. Y entonces pasar en esos lugares, como que hay que pasar y hay que tener coraje para pasar por ahí. Hay que tener coraje para pasar porque... ¿Y usted pasó alguna vez por ahí? Yo me fui de día, porque de noche no me animé a pasar. De día sí me fui a mirar, pero de noche no, porque... ¿Y conoce alguna historia de algo que haya pasado en esa parte? No, conozco de mi tío, me contaba mi tío que vivía en Tapedicuá y él tenía que ir a caballo por ahí, bueno, y me decía que él, hay que tener coraje para pasar ahí porque es un lugar que se escucha chiflido, que como que grita alguien, como que hay personas que como que están gritando desesperados, ¿viste? En ese lugar, pero es por la misma cantidad de gente que murieron. Y me decía él que dice que hubo una vez que él pasó y que alguien como que subió a caballo anancado con él, una persona anancado, él veía que la persona iba atrás de la espalda de él, anancado. Y no le hablaba nada, solamente que iba. ¿Y no le contó cómo era esa persona? No. ¿Cómo veía, digamos, él que era esa persona? No, él una persona todo vestida de blanco nomás. ¿Otra vez? De espalda de él, hasta la espalda de él, y él miraba y se daba cuenta que él se iba a alguien atrás de él. Pero él como que él seguía nomás y él decía, como él ya estaba acostumbrado a ese lugar, decía que él seguía nomás hasta ya sentía que era otra cosa. Que era otra cosa, era una persona, sí, parecía una persona. Que era una persona de que supuestamente... Un alma. Es un alma, que no es de este mundo, que ya es... Entonces, pero es un espíritu bueno que le acompaña al pasar ese lugar. Y después desapareció. Y después él solo se desaparecía. Llegaba una cosa y como que nada, ¿viste? Pero... la persona, uno queda un poco medio mal, ¿viste? Claro, queda asustado. Queda inclusive... Y nunca supo cuál podría ser la historia detrás de esa persona que le apareció a usted cuando era chiquito, que si conoció, si a alguien le pasó algo en ese lugar, si alguien más cuenta algo de eso. No, lo que me contaban mis viejos, ¿no? Que yo le decía, ¿por qué me aparece eso? Le decía yo, ¿por qué me pasa eso? Y no, ella me decía que esos son personas que son personas no de este mundo, ya, ¿no es cierto? Que están muertos ya, pero son personas buenas, que están para... nosotros éramos chicos, tipo angelitos, entonces no están ellos para cuidarnos nosotros a veces. Y entonces nos acompañaban en lugares más feos, nos acompañaban en esos lugares para poder pasar. O algo no iba a pasar y entonces ellos como que intervenían, ¿viste? Y bueno, las dos que contaba, además, la particularidad es que los dos de blanco también. Todo de blanco, siempre de blanco. De esa manera. Siempre de blanco, sí, siempre de blanco. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas.
recuerdo de su infancia, además, durante la entrevista, nos llevó también a despertar otros recuerdos de Mario. Nos contó un poco sobre los conocidos entierros, que si no saben mucho sobre ellos, los invito a que escuchen esta segunda parte. Sí. ¿Y de grande le pasó algo alguna vez? ¿Vio algo? ¿Volvió a ver algo alguna vez? No, lo único que después de grande veían en la zona porque estoy en la zona del Ambucito, en la zona de la Puente de la Despedida, que a la noche, que yo siempre andaba, no teníamos luz en ese lugar, y se veía mucha en el fondo, así en tal lugar se veían tipo, ¿cómo te puedo ver? Unas luces medio azules. Y me decía mamá, yo le contaba, dice, ve tipo, en tal lugar, en tal árbol, en tal lugar más o menos, se veía tipo unas cosas, como que cuando iba pasando se veía algo azul. Sí. ¿Cómo va a ver si no hay luz, no hay nada? ¿Cómo se Claro. podía ver como que aparecía una luz azul? Y me decía, no. Me decía mi mamá que ese es vio que en el tiempo de antes, dice que la gente no tenían banco, entonces la plata escondían abajo de tierra. Sí. Y me decían que eso es un entierro, un entierro que había. Y ese era un entierro, pero en tal lado me aparecía esa luz azul, me marcaba. ¿Como que reflejaba Como la refle- plata no, o no. es que estaba enterrado en ese No, lugar? no, aparecían donde está, hay una planta, un árbol, lo que Sí. sea, y ahí estaba la luz azul. ¿Y veía muchas veces lo mismo en el mismo Sí, lugar? las veces que veía la luz ¿Y azul. nunca se le ocurrió ir a ver? No me animaba a ir hasta ese lugar. Pero se veía de que yo pasaba por el puente, que en este Sí. momento el puente de la Unión, pasaba por ahí y se veía entre el monte, a donde había un árbol, que yo sabía que no, pero yo me iba a ver de día no Y se de ve día nada. nada. Había el árbol, estaban unas piedras, todo estaba ahí. Y ahí tampoco Y se le ocurría, bueno... no, pero se veía esa luz ahí, pero no. Y me decía mi mamá, no, que eso es Eso, ¿qué le decía su madre mam- del entierro? ¿Le decía No, que me no, decía que no que- se toca eso? No, ese que- es un entierro que es que cuando está la luz azul te avisa que es para vos, a veces, pero no podés. El dama que para ella sacar eso no es fácil, me decía ella, no es Claro, fácil usted porque además era chiquito. sí ¿no? era chiquito, era Y chiquito. de grande hubiera... Hubiera ido a mirar. después de grande me pasó eso, me ¿Sí? pasó de grande. Yo hacía ladrillo, acá 3 cuadras acá hacía ladrillo común, el ladrillo ¿Sí? común. Y bueno, y me marcaba en el pisadero donde yo hacía, me marcaba. Ahí ¿Y? me marcaba. No se animó a... No me animé, pero no me había sido que me decía mi mamá que esas cosas que aparece es para uno mismo, Sí. ¿sí? Que el día que tenés que sacar es para uno, no es para decir andate ve a otro, 2, 3 y Sí. porque no va a sacar, porque no es para eso. Claro, no hay que contar, No digamos. hay que contar, tenés que ir vos mismo solo, pero que uno solo no se anima, yo no me animaba solo. Y tiene que ser de noche, sí. Y o sí, tiene que para ser sacar. noche, tiene que ser de Ah. noche, a la noche. Y bueno, Si uno va de día y cava, capaz que no hay no, nada, de día no no, encuentra. no, de día no encontrás, no encontrás. Tiene que ser de noche. Tiene que ser de noche y en el solo. lugar, y en el lugar que te marca. Claro. Y no, yo no me animaba solo, pero me fui con otras personas más Sí. y que empezamos, y bueno, dice que en el momento que vos estás haciendo el pozo, Sí. para eso empieza se escucha el ruido de como que alguien habla, como que se viene un ¿Lo montón. escuchaban? Sí, escuchaba el ruido que alguien viene quebrando, parece dentro del monte caminando. Sí. Se escucha el ruido muy raro y que eso hay que tener coraje porque Claro, como el dueño del claro, del entierro, que capaz empieza a hacer un ruido, como que viene a varias personas así o animales quebrando ramas, Sí. entonces Sí, pasos y que claro se van y escuchando. hay que tener coraje porque tener un momento de agarrar y salir a disparar. ¿Y ahí qué hicieron? Y bueno, yo llevé 2 personas más y bueno, para tener coraje esas personas que dijeron, me ayudaron, me dijeron, vamos a llevar algo para tomar, para tener coraje. Claro. Y bueno, ¿y sabes qué pasó? Tomaron un trago y cuando me acordé se me empedaron los dos que tenían conmigo. Los que le iban a cuidar Y quedaron no ahí. empezamos el pozo y me llevó y que yo solo. Sí. Y ahí me cuando llegó escuchó eso. al día y no pudimos hacer nada porque
Ellos dos, Solo no como le que, da. pero como que alguien le... Claro, como que con muy poquito se... Pero con ya le- poquita cosa que Sí. tomaron ya quedaron totalmente, no podían, Dormidos, sí. quedaron todo como que no se daban cuenta Sin lo fuerza. que, sin fuerza no podían hacer nada. Y yo... ¿Y usted cree también que fue algo así? Y yo que se me hace que pasó, digamos, la por- misma persona esa que seguramente ha dicho, no está, este lugar que está acá, estas cosas que está acá es para vos, no para los otros. Claro, porque si no iba a tener que repartir. Y si claro, no quedaba algo, ¿no? claro, tenemos que repartir. Claro. Pero no me. Y no, después ya está, Y ¿no? no, Ya ya dijo llegó, nunca. me llegó el día y me llegó el día y tuve que cerrar, tuve que dejar nomás, no pude más. No encontró nada, No digamos. encontré nada y era en el lugar donde yo hacía ladrillo, entonces tuve que tapar todo y eso Claro. quedó así como está hasta el día de hoy, nunca más. Y de noche nunca más vio las luces. No, del no, sol. no, las luces se veía así en ese lugar. Mm. En ese lugar se veían unas luces azules. Pero qué pasa que ¿Y eso, por ejemplo, algo bueno o algo malo? no, me hizo soñar también en el Ah. lugar donde estaba. Ahí, Que en ese mismo lugar, lugar. me hizo soñar que ahí estaba, ahí no estaba. Dicen que sí, que a través de sueños. eso Claro, había yo escuchado. hacía ladrillo ahí y hacía el pisadero ahí yo para Sí. hacer con el barro. Y bueno, y ahí en ese lugar me marcaba. Y por eso fui a romper ahí, pero hice Y después ya nunca más hice se un animó metro solo. más, ¿no? Y después viene a ser sobre la calle. Claro. Que ahora en estos momentos la calle abrieron todo, hicieron esa plazoleta ahora ahí. Bueno, abrieron la calle en ese lugar. Ahí estaba, digamos. Ahí en ese lugar, justo prácticamente casi. Y no ahí. sabe si alguien fue a sacar. No, alguna? nunca, no de que sepa nunca. Las personas que viven, hay una persona que vive a 20 metros, 30 de ahí, y vive ahí, y esa es la que me acompañó, pero no sé si él lo sacó, pero nunca más. Y era No. para usted, capaz. Claro, era para mí, pero no. Y eso, por ejemplo, ¿usted cree que bueno o malo esto que decíamos de los espíritus? Que primero algunos eran buenos y No, no. escuchaba los pasos y todo. No, claro, la verdad que a mí me contaban que para sacar un entierro vos vas a escuchar de todo. Mm, Va a tener que escuchar como que alguien grita, que llora, que camina, que hacen ruido, y bueno, todo eso tenés que estar aguantado, claro, pero tenés que seguir. sí. Pero lo que pasa es que llegó un momento que no, dice que si es un entierro para vos, tiene que ser para vos solo, no Claro. tenés que llevar a otro con No vos, tiene, porque claro. si llevas con otro no encontrás. Y después de eso nunca más le pasó nada, nunca vio más nada. No, lo único que es lo que me contaban mis viejos, ¿no? Que ellos se criaron en el campo. Sí. Lo único que me contaban era eso, que son espíritus de personas que ya están muertas, Claro, pero que son personas que son buenas. que decía. son buenas y que por ahí a lo mejor Y eso le andan. sacaba un poco el miedo, lo que le decía a su mamá. Y que sí, era- eso me sacaba un poco el miedo, pero igual dice que uno no, al ver esa persona blanca no tenés que ir a ponerte en la luz de golpe porque dice que puede quedar hasta ciego, dice que porque se le hace mal, porque es una cosa, una persona toda blanca dice que me contaba ella, vos tenés que quedarte en la oscuridad nomás, no tenés que claro, estar le en la luz. enseñaba lo que tenía Sí, que hacer. sí, lo que tenés que hacer, porque eso que dice que te deja mal. ¿Y a sus hermanas? No, nunca vieron nada tampoco ahí cerca de su casa. No, mi hermana no, porque ellos, la verdad que el que andaba de madrugada era yo. Era usted. Yo andaba de madrugada, sí, Claro. de madrugada. Y solo de madrugada además le pasaba eso. Solo de madrugada, sí, yo andaba de madrugada y bueno, eso ya te digo que son cosas de Pero que... se quedó con eso, o sea, hasta el día de hoy usted piensa que era algo que le cuidaba en realidad. Claro, no me decían, me contaba mi mamá, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja ahí? Sí, Si yo me dice, ese es porque algo te iba a pasar claro. y entonces no te dejaba pasar. Por Y eso. ahora si viera algo, pensaría lo Y mismo. ahora, la verdad que no sé, la verdad que Se quedó con el recuerdo nomás. yo en este momento no estoy viviendo acá, le digo la verdad, donde yo estoy viviendo acá, Sí, es un lugar que la verdad que es un terreno que fue del ferrocarril y bueno, en la zona de ponerle acá, hasta la esquina es mío, y bueno, Sí. ahí en ese lugar me dicen mi gente, algunos que están, vive mi hija, mi hijo, Sí. y ellos escuchan algo que sí que se cierra, se abre la puerta, como que algo, y yo la verdad las veces que estuve nunca escuché, escuchó nada. nunca escuché, pero ellos dicen que cuando ¿y ellos a ellos están les ahí, da miedo o sí, le da miedo, por eso no quieren, ese lugar está vacío ahora en estos momentos,
que está mi garaje y después está otra pieza más, está vacío ese lugar. Claro, solo escuchaban que se abría y se cerraba. Como que algo. se abría la puerta, como que alguien anda ahí. Y decía ella, pero... Y inclusive en un lugar que yo estoy ahí, que a veces yo dejo para... dejo para alquilar a alguien ahí en ese lugar, Sí. y bueno, y me cuentan. También, ¿no? Otras Me cuentan personas que vienen. dice que hay algo ahí. Entonces yo digo que a lo mejor puede ser que un espíritu que anda dando vueltas del tiempo de antes, puede haber un entierro, no sé qué es lo que puede ser, pero dice que acá no estoy yo en el terreno, pasa eso. ¿Y usted cree que eso se puede solucionar de alguna manera? Y la verdad que yo inclusive estoy en este lugar, acá no pasa nada. Acá no. Pero me cuentan Ahí acá nomás a 10 metros, ¿sí? 10 metros más serían, sí, 10, 15 metros, tiene 25 el terreno. Y Así ahora que no vive nadie ahí, no, en este momento está vacío. le espantaron a todos. Y no, está vacío en ese lugar porque el primer terreno, Sí. el primer lugar que está le di a mi hija, que está en la Sí. esquina, ese pedacito. Y después al otro, bueno, ese pedazo Ese está libre. está libre. Está Entre libre. medio, digamos, de Está los dos. libre, está libre. Y en Está los libre. otros no se escucha nada. En la esquina No, tampoco. en este otro más también sí, pero después de ahí para acá no. Ya nada. Pero en dos lugares, en dos partes, supuestamente me dice, como que alguien anda, camina, se siente el paso. Y yo le digo, ya la verdad que yo también vivía, y cuando recién me mudé vivía Vivió ahí, ahí y no escuchó pero nunca yo no nada. escuché nada, pero no sé por qué ellos escuchan. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas. ¿Alguna vez pensaron que están malditos, que hay una maldición sobre ustedes? Algo así le sucedió a Mario, porque en esta última parte la entrevista se puso un poco más íntima. Empezamos a charlar un poco más de algo que sucedía en su casa, algo que incluso también traía al relato a sus familiares. Hay que ver también cómo salimos de esa maldición, si realmente salimos y qué puede afectar eso malo que nos pudo pasar a nosotros o también a los que queremos. Lo vemos. Me dijeron, no sé, Sí. y encontré cosas enterradas abajo de mi piso, Sí. enterradas. ¿Qué encontró? Y que me dijeron, enterrada, me encontré enterrada algo que me hicieron mal, me dijeron a mí. Que a le mí, dejaron algo a usted. me dijeron enterrado ahí. Y entonces encontré enterrado ¿Y qué era lo que encontró? Y bueno, Si se puede contar, sí, si quiere. no, encontré una cosa que era
porque yo de acá fui haciendo de pedacito por pedacito, fui haciendo Sí, agrandando la casa. me contó, sí. Y bueno, resulta que en el lugar que yo después voy A construir. que construí todo, me decía una persona que hay un entierro ahí, que me enterraron a mí algo a mí para que yo el día de mañana, yo y mi familia me muera seco, que yo termine mal. Sí. Y entonces yo le decía, pero ¿y por qué si yo no hago mal a nadie, no te molesto a nadie, no pido a nadie? Y no, pero es algo que te hicieron mal a vos, me decían. Y está ahí en tu casa, por eso que pasa cada cosa. Yo perdí una nena, tenía una nena que ya cuando nació, cuando tuvo mi señora murió. Sí. Y bueno, y después mi hijo también se quiso colgar y se colgó, ese lugar se colgó y nos salvamos porque yo llegué a tiempo y le traté de casarle las piernas para la arriba y mi hija le cortó las cuerdas, se colgó en ese lugar y yo decía, pero ¿qué tal lo que está pasando? Y bueno, y después de ahí O sea que usted dice algo malo. Algo malo usted. para nosotros. Y bueno, y después yo ¿cómo hago para saber eso? Entonces, ¿qué pasa? Hablando con uno u otro, y bueno, me dice, hablando con una señora que cura, y le dice, no, ahí tenés algo enterrado, un mal para vos. Para que y todo... le dijo, ¿se soluciona eso? Y bueno, sí, manera? se soluciona, pero hay que pagar eso. Eso sale plata. Y bueno, le digo, ¿qué es lo que me cobran para hacer eso? Para descubrir si la verdad es que está dentro de mi casa y quiero saber qué es lo que está enterrado. Y bueno, me dice, bueno, vamos a hacer un día, pero tiene que ser un día viernes, un día miércoles, que se hace eso. Una señora, que no está más, la señora murió ya. Me dice, bueno, esa señora viene y me dice, bueno, yo, mira, la verdad había entregado, para mí, entregar una televisor de color en aquel tiempo era plata. Totalmente, bueno, yo le iba a entregar, y yo no importa, pero yo quiero saber. Quería vivir tranquilo. Y bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? La señora me dice, bueno, vino la noche, se incorporó la señora esa, y bueno, y ahí empezó a buscar, con un vaso con agua, con un acero, con algo que yo veía, y él ya iba recorriendo todas las piezas que había, porque son varias piezas. Y ahí me marcaba ahí, en la puerta, justo en una puerta para salir para atrás, la otra pieza me decía, acá está. Pero ¿y cómo está bajo la tierra? Pero acá ahí está, acá bajo la tierra está. ¿Y ahí? Y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, va a tener que romper el piso, me dice. Y bueno, ahí tuve que traer una masa y cortafierro y empecé a romper, son mosaicos que tenía. Rompí 1, 2 y con una pala de punta empecé a sacar tierra. Toda mi familia adentro. Estaban todos presentes. Todos ahí presentes, toda la familia mía entera. Todos, eran todos chicos los hijos. Tenía 5 hijos, son todos chicos. Y bueno, y estábamos ahí. Y bueno, y me decía, rompí 2 baldosas y saqué con una pala de punta de tierra. Y no, me dice, no. Ahí rompí 2 más, 4 rompí. Y ahí sí empecé a darle. Y hice una montaña de tierra y cuando llegué a una montaña de tierra más o menos, me dice, ahí está, para, me dice, ahí ya está, ya salió, me dice. Con una cuchara albañil que tenía, empezó a revolver, y ahí, yo mismo mirando presente con mi familia, toda enfrente parado, ahí encontramos qué pasa, era un cuero de iguana, un pedazo de cuero de iguana, de la iguana, sería la cola de la iguana, adentro de eso tenía, estaba envuelto con un calcán, se ve que era un calcán de mi señora. O alguien, un calcán, bien envuelto. Y adentro del calcán tenía un salamuerte. El santito ese que dice un salamuerte de aluminio, adentro. Y tenía una carta escrita adentro. Una carta. ¿Leyó? Una carta que leímos, tratamos de abrir todo lo que podíamos, porque hace años estaba bajo tierra. Claro. Abrimos, y empezamos a leer, y decía todo el grupo familiar. Y encima... El que más se leía... ¿Sus nombres? El nombre, sí, de todas las familias. ¿Y sus hijos ya existían? Sí, y bueno, y la que está acá en la esquina, que se llama Miriam Alejandro Medina, bien clarito el nombre de mi hija se veía, Miriam Alejandro Medina, la que está acá en la esquina, la que vive en la esquina, y decía mi nombre, papá, y bueno, y está clarito, estaba, bien clarito se veía el nombre de ella, principalmente se veía bien. Y ahí le pregunto a la señora, ¿qué pasa esto? Le digo, no, pasa que esta persona que le hizo usted mal a usted es para que usted se termine seco. Por eso le puso el salamuerte adentro. Para que usted el día de mañana termine como que
Sí. Era una persona que como quería, como que no tenía odio. Que no... ¿Y ahí qué hicieron con eso? Y bueno, esa señora me dice, bueno, ahora ya vamos a, sacaron de ahí, leímos toda la carta, ahí lo que estaba, los nombres de todo el grupo familiar, y de ahí esa señora dice, bueno, vamos, esto tenemos que llevar en un lugar lejos de acá y disolver en el agua, no sé, prenderle fuego, no sé, porque esta persona, esto tiene, claro, había que disolver esto. Sí. Y bueno, fuimos, llevamos en la zona del Lombucito, no sé en qué parte fuimos, un día, en el mismo día, en el auto. Y me dice que esto es una persona que nos hizo mal. Claro. Y bueno, y por eso perdimos la hija. Y inclusive después de eso que perdimos la hija, que se quiso colgar el hijo. Por eso que ese lugar a veces no queremos... A pesar de que ya habían sacado eso, digamos. Sacamos igual después cuando sacamos eso, porque acá usted ve así como está, era todo común nomás. Sí. Yo fui haciendo después, Sí. bueno, y a medida que fui haciendo, después volvimos a encontrar de vuelta otro frasco con maíz, con cosas ¿Enterrado adentro. también? No, arriba, Ah. ya no estaba enterrado, estaba arriba en el techo, sobre la canaleta del techo. Sí. Y encontramos de vuelta, no sé, se ve que algo nos pusieron de vuelta. Y por eso yo digo que algo que está asombrado ahí, por eso es que se escucha algo, no sé qué sería. Algo que quedó, digamos. Algo que quedó Por ahí. eso ya sacaron y... Ya sacamos, porque eso ya, pero para eso perdimos una Claro. nena, Sí. se nos quiso matar el urín grande, que ya se quiso ahorcar, y bueno, y en ese lugar está desocupado, y ahora ese lugar yo le regalé a mi hijo, y él quiere vivir ahí, por ahí no quiere ya vivir ahí, bueno, Claro. no sé, él el que se colgó, Mm. y yo a veces no sé si qué hago con ese lugar, ¿viste? Porque Claro. ese lugar es para mí, y fue el lugar donde está el entierro, Fue en ese lugar. en ese lugar que está el entierro. Es feo, cosa que te pase algo así, ¿viste? Y otra forma de solucionarle, que le hayan dicho, que usted crea cómo se puede, o en qué cree que es eso, cómo se soluciona. Y no, la única forma que se soluciona es... ya la verdad que no sé, yo ya perdí porque yo anduve por todos lados lugares para poder... Yo tengo una hija especial que tiene 38 años y tiene problemas de ataque y muchas cosas ¿cómo te decía? Epilepsia. Y entonces anduve por todo, recorrí todos lados y bueno, y me dicen cosas que a veces yo no... que tengo que traer un pastor, que tengo que traer esto, que tengo que traer aquello para poder sacar, limpiar eso que está ahí. Pero ya te digo que para hacer todos los trabajos tengo plata, tenés que pagar también, supuestamente, ¿no? Claro. Y bueno, y le seguimos luchando así, lamentablemente le seguimos luchando, hace años le seguimos luchando y bueno, vamos para adelante siempre, y bueno, pegamos 10 pasos para adelante y por ahí pegamos 2, 3, 4 pasos atrás y bueno, y seguimos, no aflojamos, y seguimos para adelante, ¿viste? ¿Qué va a ser? Así que, pero hay cosas que pasan acá en este mundo que lamentablemente es así. Cosas buenas y malas. Buenas y como decía malas. hoy también. Sí, buenas y malas. Son buenas y malas. Hay que enfrentarle. Lamentablemente hay que enfrentarle. ¿Qué va a ser? No queda otra. Pero es feo porque yo tengo mucho. Y así ahora estoy con mi hija especial y mi señora, que somos los dos que estamos, y ellos son, ya te decía, tienen muchos problemas de salud también. Yo también tengo, pero bueno. Sigue adelante. Seguimos adelante, no pesar de queremos, todo. no queremos aflojar. Tenemos 5 hijos en estos momentos, que ya están grandes, ¿no? Cada Sí. uno, pero están todos acá conmigo, prácticamente solo uno que no está acá en estos momentos, pero el resto están todos acá conmigo, Claro. todos acá en Libre, vamos así, acá y en mi lugar, en mi casa, porque le di a 2 acá, a cada uno le di un lugarcito para que vivan. Y bueno, y entonces, pero ya te digo que es feo la mano, no es fácil. No es fácil, Sí. pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, Tato. Eh. Le agradezco muchísimo Bueno, por gracias. toda la historia que nos Gracias, estuvo contando. gracias a usted por venir a, bueno, hacerme así que, bueno. Y bueno, ojalá que solucione también. Estamos a las órdenes, para cualquier cosa, hay muchas cosas que a veces uno le pasa, pero bueno. Sí. Así que, bueno, muchas Está bueno, gracias está y bueno gracias saber. a usted por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En principio agradecemos a Mario por la valiosa información que nos brindó, por abrirnos también parte de su vida. Pero desde las sombras nos quedamos con la intriga, la duda
Incluso, bueno, tratamos de concluir, a ver, ¿es tan fácil echar una maldición? ¿Estamos realmente a merced de que alguien que nos quiere hacer el mal o quiere que nos suceda algo malo nos puede mandar una maldición? ¿Las maldiciones se heredan? Nos encantaría que ustedes también compartan con nosotros a través de las redes sociales de Zoom Producciones lo que creen, lo que piensan, si tuvieron también alguna de estas situaciones. Les agradecemos y nos reencontramos en el próximo programa.